¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Hoy es jueves 30 de septiembre. Me da mucho gusto saludar a Arturo Ramírez, Roberto Durán, investigadores que presentaron esta semana con la organización Impunidad Cero. Un saludo, Irene Tello, a toda la gente de Impunidad Cero. Un estudio que me parece muy importante, y me parece importante porque hablamos mucho de impunidad y hablamos de fiscalías y hablamos de delito, pero pues, nos habla, entre otras cosas, de recursos, es decir, cuánto dinero le ponemos al aparato de justicia, al aparato de seguridad, y qué relación puede tener esto con pues, esto que nos afecta con la impunidad. ¿Por dónde queremos empezar? Arturo, Roberto, cualquiera de los dos que ustedes quieran, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo más importante que encontramos? Muchas gracias, Carlos. Pues mira, yo te diría que lo más importante primero es destacar el monto de recursos, como tú comentas, que se destinan al combate a la impunidad. Y por combate a la impunidad nos referimos principalmente a tres elementos. Uno, el gasto en seguridad pública, 50% de toda esta bolsa. El segundo, la procuración de justicia, es decir, las fiscalías y las procuradurías, un 25% de esta gran bolsa, y otro 25% la parte de impartición de justicia, es decir, los poderes judiciales de los estados. ¿Cuánto se gasta? Se gasta 172 mil millones de pesos, es decir, menos del 1% del PIB, 0.7% del PIB, lo cual consideramos que es insuficiente. ¿Por qué decimos que es insuficiente? Porque otros países con niveles de desarrollo similares están gastando el doble o el triple de lo que gastamos nosotros. Sí, no es que a ustedes se les ocurra, es interesante en el reporte cómo pues, se compara con países similares al nuestro en términos de dinero, de recursos de gasto, ¿no? Correcto. Y esa es, yo diría, la primera conclusión relevante del estudio. Estamos gastando poco dinero en un tema que es fundamental para el desarrollo del país. El segundo tema es que el gasto es desigual. Hay estados que están gastando más, hay estados que están gastando menos, y ahorita dejaré que Roberto comente las relaciones muy interesantes que encontramos en el estudio respecto a cómo se ve este gasto en impunidad respecto a indicadores de impunidad. Y la tercera conclusión que yo creo que es muy importante es que para que podamos como ciudadanos empujar a que las entidades gasten más, una parte crucial es empujar porque el combate a la impunidad sea un eje rector en los planes estatales de desarrollo. Los planes estatales de desarrollo, a final de cuentas, son la herramienta de la que derivan los presupuestos anuales de cómo se va gastando el dinero. Si el combate a la impunidad no es una prioridad en el plan estatal de desarrollo, pues entonces no es de sorprenderse que el gasto sea insuficiente. Yo diría es decir, que en el presupuesto de los gobiernos y en las decisiones de los congresos locales no se asigne el dinero que se tiene que asignar. Roberto, a ver, si recuerdo bien de lo que leí en el reporte, Chihuahua, Tlaxcala, ¿no? El cielo y la tierra, en términos de gasto. Pero me interesó mucho también esto que creo que nos vas a contar, que es la relación con la impunidad, ¿no? No, correcto, Carlos. Parte importante del estudio fue el haber hecho la caracterización del gasto. No es trivial, al final es muy difícil encontrar estos datos. Creo que por ahí deberíamos empezar, el tener que meternos en las cuentas públicas, tener que capturar datos y no tener una base de datos consolidada a nivel institucional, que tengamos toda esta información estatal. Creo que esa es la primera contribución del Estado y del estudio, pero no quisimos quedarnos ahí. Sí quisimos entender estos números, qué relación tienen con algunos indicadores. Intuitivamente es algo que esperaríamos. Deberíamos de ver que si un estado está invirtiendo más en este tipo de rubro, pues a lo mejor tengo a mejor desempeño, pero pues la verdad, esa intuición no teníamos una prueba. Lo que hicimos en el estudio fue analizar diferentes indicadores para la medición del cumplimiento de Estado de Derecho. Por ejemplo, el índice global de impunidad que construye la misma organización Impunidad Cero, la impunidad de homicidios dolosos que nos indica cuántas carpetas de investigación quedan que de seguir atendidas en este crimen que es tan terrible, la efectividad en procuración de justicia y la tasa de homicidios, que pues, al final nos da la medida más cruda y más brutal de violencia dentro de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que hicimos? Pues básicamente lo que tratamos de medir fueron las relaciones, o sea, qué es lo que está sucediendo en los estados que mayor gasto tienen en seguridad pública, en procuración de justicia, en impartición de justicia con estas variables. ¿Y qué encontramos? Pues encontramos que la intuición es cierta. Vemos que los estados que tienen un mayor gasto en este tipo de rubros van a tener un mejor desempeño en estos indicadores y los que menor tienen, pues al final van a tener un impacto negativo.
muy en particular en los temas de impunidad, homicidio doloso, el tema de efectividad. Es decir, estos delitos, que son los delitos que más duelen a la ciudadanía, pues al final del día pareciera que sí están atendidos por este rubro de gasto. Algo que resalta muy bien el estudio es la importancia dentro de los diferentes rubros de gasto. Pareciera el estudio, y el estudio nos está indicado, que muy en particular el gasto en el Poder Judicial es lo que se está relacionando más positivamente con el índice global de impunidad. Como bien comentaba Arturo, pues a veces pensamos en impunidad únicamente en el gasto en fuerza pública, en seguridad, pero no solo es eso, también es el fijarnos en la procuración de justicia y la impartición de justicia, y muy en particular este rubro parece que tiene una relación positiva y muy importante. Sí, algo que está como en muchas crónicas perdidas en los últimos años, ¿no? Estos ministerios públicos o jueces que les pasa igual con 300 expedientes de denuncia acumulados en sus oficinas y que están en fila, ¿no? Pues sí, sí te causa un problema cuando no puedes atender porque tienes 300 acumulados para investigar, para juzgar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la intuición funciona. ¿No, Arturo? Es decir, Pellacho, Chihuahua en seguridad. La policía de Chihuahua se ha vuelto un ejemplo, la verdad. Ahora hay un documental, tal. Claro, pero hay una relación en su estudio, se ve claro el gasto, ¿no? Es decir, si le metes a la policía y los capacitas y les pagas mejor y etcétera, pues algo mejor pasa, ¿no? Y mira, yo creo que es muy importante lo que comentas, porque esta heterogeneidad en el gasto de los estados también es muy importante relacionarla con dónde están los cuellos de botella en cada entidad. Hay entidades donde el tema de seguridad pública es muy relevante y ahí es donde debería de enfocarse el gasto, mientras que hay entidades donde el problema es lo que tú comentas, las fiscalías tienen montones de casos sin poder realmente llevar a cabo la investigación, o entidades donde el Poder Judicial es el que está enfrentando realmente ese cuello de botella y no pueden los jueces, con los recursos que tienen disponibles, dar el servicio a la ciudadanía que debería, ¿no? Entonces, creo que como una investigación futura, y es también parte de lo que invitamos a que haya pues más investigadores, más estudiantes de universidad que puedan hacer pues sus tesis y sus investigaciones sobre estos temas, para que realmente pues pongamos el tema en la agenda, ¿no? Eso es un poco lo que queremos, donde también es donde se tiene que estar invirtiendo, porque claramente México es muy heterogéneo y hay estados con diferencias relevantes. Sí, me sorprendió, Roberto, las enormes diferencias que hay en algunos estados en esta inversión, ¿no? Como si fueran parte como de dos países, de dos estados nacionales, ¿no? Es decir, difícil saber por qué, porque, ¿no? Es decir, ¿no? Es correcto, Carlos, y digo, creo que esto al final refleja esa divergencia en el nivel de desarrollo del país que tenemos en diferentes regiones, que se manifiesta pues, en muchísimos aspectos, ¿no? La economía, el gasto público y este particular que nos daña tanto. Algo interesante que tiene que ver con estas divergencias y el entender parte de esta heterogeneidad tiene que ver con otra parte del estudio. Digo, como comentábamos, pues nos fijamos, bueno, cuál es la relación que existe entre este gasto público y que existe entre el desempeño. Pero también nos quisimos preguntar, ¿hay otras cosas que pueden estar impactando este desempeño y este cumplimiento del Estado de Derecho? Y a colación de esto, lo que hicimos fue el basarnos en un estudio muy interesante que estuvo muy discutido en medios hace un par de años y ahora mismo salió un libro, que es un libro de la doctora Karina García Huerta, que es Pobreza, Género y Violencia. La doctora García Huerta hizo algo que nadie había hecho en este país, o por lo menos yo nunca lo había escuchado. Se fue a entrevistar narcos, se fue a entrevistar gente y les preguntó, ¿por qué haces lo que haces? Y al final de esa visión antropológica, sociológica, pues al final salen resultados que, pues de nuevo, temas que son intuitivos. Resulta que hay un tema de deterioro social, de deterioro del tejido social, violencia familiar, violencia de género, machismo, pandillas, historias terribles, ¿no? Fue un estudio muy comentado en los medios. Y lo que nos preguntamos, Arturo y yo, fue, bueno, ¿qué puede ser que estas variables a nivel sistemático, más allá de estas entrevistas, estén afectando, pues no solo la violencia relacionada con el narco, sino en general la violencia y los indicadores de seguridad y de cumplimiento de Estado de Derecho a nivel nacional? Entonces nos hicimos la tarea de examinar las bases de datos pues más amplias del Secretario de Seguridad Pública, del Secretariado de Seguridad Pública, donde podemos recoger estas variables de violencia de género, violencia familiar, violencia intrafamiliar, y tratar de relacionarlos con los indicadores de movilidad, de impunidad.
los resultados son, la verdad, alarmantes. Y al final lo que tenemos es que sí hay una relación entre esta construcción del tejido social y los índices de impunidad. Sistemáticamente, las entidades federativas que tienen mayor deterioro en estos indicadores tienen peores índices de cumplimiento de Estado de Derecho. ¿Cuáles son los que llaman la atención? Llamaría de 3. El primero tiene que ver con la movilidad. La movilidad, ¿qué es? La movilidad es la capacidad que tiene un ciudadano en un lugar determinado de poder escalar en la distribución del ingreso. O sea, si yo nazco teniendo no acceso a recursos, ¿cómo es que a través de la educación, a través de las oportunidades, puedo tener mejores oportunidades? Vemos que las entidades federativas que tienen una menor movilidad social, pues al final tienen peores índices de efectividad y cumplimiento del Estado de Derecho. Digo, esto abona estos ejercicios de movilidad. Por ejemplo, han hecho el Centro Espinosa Iglesias. Un saludo al doctor Grajales, que ha hecho mucho de este trabajo. Y al final es muy importante yo creo que este punto. Y los otros 2 puntos es un punto que está muy en la agenda pública. Resulta que la violencia de género, resulta que los delitos contra la mujer están altamente relacionados con una falta de cumplimiento de Estado de Derecho y violencia. Las entidades que tienen más deterioro en este aspecto, al final del día son los que tienen un menor Estado de Derecho. Y esto, pues al final del día, nos resalta y nos están dando datos de temas que están muy en la agenda pública. Y que confirma esto, lo de la impunidad, ¿no? Es decir, claro, si a mi vecino no lo castigaron el día que agarró a golpes a su mujer, pues igual y sí voy a agarrar a golpes a mi mujer porque mi vecino está tan tranquilo ahí, la golpea todos los días. Es decir, la impunidad reproduce la violencia, ¿no? Es decir, nos falta 1 minuto y medio. Gastamos como 3,5 pesos al día por persona. Hablabas de países similares. Dame ese similar. ¿Andan en 6 pesos, 7 pesos por persona al día, algunos de ellos? Básicamente estarían al doble. Por ejemplo, países como Perú, países como Brasil, estarían al doble de lo que se gasta en el agregado entre estatal y federal respecto a combate a la impunidad. Nosotros en México tenemos el 50% lo gasta la federación, el otro 50% lo gastan los estados. Con eso nos iríamos como a 1.5% del PIB. Perú está gastando 2.2%, Brasil está gastando más del 3% en estos temas. Claramente estamos muy rezagados, Carlos. A ver, creo que el reporte dice 0.77% del PIB. Perdón, para el tamaño de problema y el tamaño de país que somos, es evidente que 0.77% del PIB no puede alcanzar para solucionar este problema. El reporte está en la página de Impunidad Cero que hemos puesto a lo largo del programa. De verdad, felicidades, Roberto, Arturo, me parece muy importante lo que hicieron. Felicidades a Impunidad Cero. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Que la pasen muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.